Fíjense ustedes las herejías. Eso lo dice 1 Timoteo 4:11. ¿Qué van a escuchar? Espíritus engañadores. ¿A qué se refiere? A personas. Pablo usa la figura de espíritus aquí diciendo que el engaño sale de lo más profundo de estas personas. ¿Verdad? De la parte íntima de estas personas es que salen los espíritus engañadores. Y con su boca engañan. Bueno, estábamos hablando de Miranda, este personaje, y otros más. Doctrinas de demonios, por ejemplo. Eso es increíble. Y eso que los demonios tienen mucho más concepto que nosotros. Por ejemplo, miren ustedes. Los demonios dicen que creen y tiemblan. Fíjense ustedes. Los demonios no son ateos. Los demonios creen y tiemblan. 2, los demonios tienen conciencia mesiánica. Fíjense ustedes, tienen conciencia mesiánica. Jesús, hijo de David, le dicen a Jesús. Jesús, hijo de David, ese es tener conciencia mesiánica. 3, tienen conciencia escatológica, más que nosotros. Fíjese que los demonios dicen, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros si todavía no ha llegado tu tiempo? Tienen conciencia escatológica. Pero las falsas doctrinas de los demonios son doctrinas también peligrosas. Del 65 al 67, en su última carta dirigida a su hijo en la fe Timoteo, predijo Pablo que las iglesias mismas degenerarían hasta el punto de que no soportarían la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se volverían a la verdad de las fábulas. Ese es el día de hoy. También el día de hoy. Hermanos, un predicador que en lugar de predicar la palabra cuenta fábulas, es sumamente atractivo hoy en día. Y usted se pregunta, ¿qué hará ese hermano para tener esa iglesia tan grande como la tiene? ¿Qué hará ese hermano para salir en los medios de comunicación? Pues mire, hermano, no es tanto él, sino lo que la palabra ya había profetizado. Y la profecía es esta, que las iglesias mismas degenerarían al punto de que no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se volverían de la verdad a las fábulas. Palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. No es tanto él, yo creo que él también. Es que la gente no quiere escuchar la verdad ni la sana doctrina. Eso no es popular hoy en día. Lo que quieren es encontrar fábulas de gente que les diga cómo ser rico en los negocios, cómo ser próspero, cómo ser de éxito. Eso es lo que quiere la gente. ¿Por qué? Porque la sana doctrina de que es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, esa no le conviene. Lo que necesitan es que alguien les fomente el ego. Eso es lo que la gente quiere. Que le ayude a resolver problemas. Eso es lo que la gente quiere. Pero la gente no quiere que les digan cómo pensar y en qué creer y cómo vivir una vida según la palabra de Dios. Eso es lo que la gente no quiere. Por eso, si usted predica la sana doctrina, sepa de antemano que no es necesariamente lo más atractivo para el día de hoy. Pero ese es el mandato. Y la fidelidad es a Dios. Ser fiel es estar bajo la palabra de Dios. No necesariamente ser fiel quiere decir ser popular. Porque muchos profetas fueron impopulares. Esa es la diferencia. Ahora, las últimas epístolas universales, segunda Pedro, Judas, primera
segunda y tercera de Juan fueron escritas para resistir estas tendencias hacia las falsas doctrinas dentro de la iglesia. Mire, hermano y hermana, es interesante que muchos de esos errores que combatieron los apóstoles son vistos al día de hoy. El error, por ejemplo, como la naturaleza humana, no varía mucho a través de los siglos. El error solo se vuelve más sofisticado, pero no varía mucho. El error se vuelve solamente más sofisticado, pero no varía mucho. Los letreros cambian, los errores persisten. Son los mismos letreros, pero los errores, los letreros pueden cambiar, pero los errores siguen siendo los mismos. En el caso del apóstol Pedro, él estaba muy preocupado por los falsos maestros que se estaban infiltrando en el Asia Menor. Aunque estos falsos maestros ya estaban causando daño, Pedro esperaba que sus doctrinas heréticas y sus vidas inmorales resultasen más dañinas en el futuro. Testamento o último deseo son palabras que aparecen aquí en el capítulo 1, verso 13 al 15. Escribió para advertir a sus amados creyentes en Cristo acerca de los peligros doctrinales. Ahora, en esa introducción, el tema central de 2 Pedro es este. Este es el tema central de 2 Pedro. Exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo. Mire usted, este es el tema central de la carta 2 de Pedro. Su tema central es este. Es una exhortación a los cristianos, a las cristianas, a guardarse de los falsos y falsas maestras, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo. Como hoy no les voy a dar a ustedes copia de las presentaciones, si lo copian, bueno, y esto es como las almejas, o lo tomas o lo dejas. ¿Por qué? Porque parte de su trabajo va a ser precisamente el que ustedes puedan hacer estas estructuras, si no yo les daría el trabajo, ¿verdad? Pero parte de eso es reconocer, este es el tema central. Exhortación a los cristianos a guardarse de los falsos maestros, concentrándose en el verdadero conocimiento de Dios y viviendo como aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. 3 énfasis aquí en el tema: guardarse de los falsos maestros, contribuir al verdadero conocimiento de Dios y número 3, vivir en base a ese conocimiento. Ahora, fíjese que aquí Pedro nos va a hablar acerca de los falsos maestros. Los falsos maestros vuelven a aparecer en el libro de Judas. La descripción de los falsos maestros aquí es muy genérica. No se va a referir a uno que específicamente predica o enseña de este punto de forma errada, sino que se refiere de forma genérica a todos aquellos que tienen un carácter inmoral dentro de sus doctrinas. Pero vea usted aquí el énfasis. Si usted tiene la costumbre de subrayar su Biblia, algunos no la tienen, otros sí la tienen, pero si usted la tiene, subraye todas las veces que aparece la palabra conocimiento en esta segunda carta y usted va a encontrar que hay 16 veces en una carta tan pequeña. 16 veces aparece la palabra conocimiento. Luego hay otro tema también acá, vida de piedad. Vida piadosa. Y hay otro elemento, guardarse para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué se está dando aquí una exhortación para guardar correctamente la segunda venida de Cristo? Porque algunos ya están teniendo serios problemas por la aparente dilación de Jesucristo. O sea, lo que se está tardando aparentemente Jesús en regresar. Entonces ya la gente se está desesperando. Y entonces cuando se desesperan, son presas fáciles. Mire, hermano,
Alguien mencionaba aquí una iglesia de estas. ¿La enfermedad provoca crisis? Sí. A alguien le dicen tiene 6 meses de vida y es de una familia cristiana. Van con el pastor, pastor, únjalos por favor y ore por ellos para que la sanidad venga del cielo. El pastor los unge, ora por ellos, se van contentos a su casa y al mes que regresan con el médico les dice, está peor usted, ha avanzado el cáncer, ya invadió ciertas áreas que no está... Y entonces se desesperan, no funcionó la oración, el pastor no tiene el don de sanidad, no se ponen a pensar el propósito de Dios es que esta persona esté enferma. No, lo que se ponen a pensar es, mi pastor no tiene la sanidad, no tiene la unción. Entonces vamos y buscamos. De repente hay un pastor famoso para sanar, pero es inaccesible. Y les fíjese que mi próxima campaña va a ser en República Dominicana. Si quiere llega allá. Porque yo no doy citas privadas, dice este pastor. No doy citas privadas, así que solo en puras campañas. O cruzadas o como se llame. Entonces no da citas privadas. Y entonces la gente se desespera. ¿Qué hacemos? Mi pastor no tiene la unción, el que tiene la unción no me recibe. De repente un anuncio con una manta publicitaria, pare de sufrir. Vamos. O sea, el cristiano, la cristiana, mide su sana doctrina en la crisis. No cuando estamos en la iglesia aplaudiendo, en la crisis. Con un hijo enfermo de 15 años, con insuficiencia renal, van al área de nefrología del Roosevelt. Y de repente mi amigo Randall Lowe, que es el director de esa área, le dice, no, usted fíjese que no tenemos donadores. De aquí a noviembre, diciembre de este año le podemos dar consulta. Va con el pastor, no la sana, porque no tiene la unción, ¿verdad? Como que la unción fuera algo propio, algo que yo cultivo, que yo consigo, adquiero o compro, al estilo de Bar Jesús, ¿verdad? ¿Por cuánto me vendés lo que tenés? Le dice a Pablo. Y mueven entonces al pariente. Y entonces para en un lugar, para de sufrir. Porque si no funciona esto, no funciona, aunque sea una iglesia herética, pero si funciona. Entonces el cristiano, la cristiana se convierte en un pragmático. Si sana, es de Dios. Y uno se percata con el estudio de la palabra que hay sanidades que no provienen de Dios. Pero eso lo analiza una persona que tiene sana doctrina. Una persona que no tiene sana doctrina, cualquier cosa que les favorezca, proviene de Dios. Y ese es un yerro muy grande. Y eso es parte de la falta de la venida de nuestro Señor. Como el Señor se estaba dilatando en venir, como el Señor tenía ya muy tarde su venida, entonces los cristianos andaban dispersos, ya no apelaban al conocimiento de la palabra, ni a una vida piadosa, sino que la falta de esperanza en la venida del Señor les provocaba que las crisis pudieran ser para ellos razón o se convertían en presas fáciles de las herejías. Ahora, veamos al autor. El autor es el apóstol Pedro. Hay una evidencia interna de la epístola que apoya la idea de que el autor fue el apóstol Pedro. En el capítulo 1, verso 1, dice que el autor es el apóstol Pedro. En el capítulo 3, verso 1, el autor se refiere a su primera carta.
la carta de Pedro. En el capítulo 1, verso 14, se refiere a las predicciones del Señor acerca de su muerte. Pedro conocía que en Juan 21, 18 y 19 Jesús había hablado acerca de la muerte. En el capítulo número 1, verso 16 al 18, él clama haber sido testigo en la transfiguración, según Mateo 17, del 1 al 4. Y usted sabe que solamente 3 apóstoles estuvieron ahí presentes en la transfiguración. Y en el capítulo 1, verso 16 al 18, Pedro lo hace de esta manera. Yo se los voy a leer aquí en esta Biblia, estos versos que les estoy mencionando de capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 16 al 18. ¿Lo tienen ya conmigo? Vean ustedes esto. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Ahora, Pedro no es un miope espiritual. Pedro no es una persona que tenga astigmatismo espiritual. Pedro va a decir, nosotros somos testigos oculares de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 17. Porque al recibir por parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria le fue dirigida una voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La transfiguración. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vean ustedes cómo la Biblia, siguiendo las leyes hermenéuticas, la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es una de las reglas hermenéuticas básicas. ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. Esa es una norma básica, una regla básica de interpretación. O sea que el autor nos está diciendo, yo estuve allí. Esa es una prueba irrefutable de que el autor es Pedro. ¿Verdad? De que el autor es Pedro. Los padres de la iglesia se tardaron en aceptar esta epístola como parte del canon del Nuevo Testamento. Porque aunque el autor, el apóstol Pedro, aparece ahí claramente, algunos dudaban de que él fuera el autor. Y los padres de la iglesia tuvieron sus momentos de dudas, Problemas con muchos apócrifos de la época, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los libros apócrifos? ¿Cuál fue el que mayor escándalo acaba de producir en nuestro medio occidental? El Evangelio de Judas, ¿verdad? El Evangelio de Judas. Que aquí repartimos una copia incluso del Evangelio de Judas. ¿Se recuerdan que traje yo una copia de un número extraordinario de la National Geographic en donde aparecía transcrito literalmente el Evangelio de Judas y algunos comentarios de personas a favor y en contra? Finalmente se aprobó en el canon bíblico el que se incluyera esta segunda carta de Pedro. Otro detalle por lo que dudaban estas personas en aceptarla es que la carta de segunda Pedro no es citada por los padres de la iglesia, sino que hasta que Orígenes la cita cerca del comienzo del siglo III, ¿verdad? Siglo III, hasta esos inicios Orígenes se refiere a ella. Uno de los autores clásicos de esa época, Herodoto, es citado solamente una vez en el siglo que precedió a su obra y solamente citado 2 veces en el siglo siguiente. De igual manera, Tucídides no es tan citado hasta el 2.º siglo después de su composición. O sea que, aunque Herodoto y también Tucídides son filósofos y escritores de la época de las cartas,
Y aunque ellos son vueltos a citar en el siglo segundo y en el siglo tercero, eso en ningún momento hizo dudar que Herodoto fuera el autor de sus escritos, ni que Tucídides fuera también el autor de sus escritos. Pero sí se dudó de la segunda carta de Pedro, solo porque es hasta Orígenes que se cita otra vez la segunda carta de Pedro. Y a comienzos del siglo tercero, ¿verdad? A comienzos del siglo tercero. Ahora, vamos a ver algunos estilos literarios en esta carta. Primera de Pedro tiene un estilo literario de presentación fluido y pulido. O sea que aquí Pedro ya ha dejado de ser tan voluble, y Pedro ya nos presenta un escrito bastante fluido, bastante pulido también el lenguaje de Pedro en esta primera carta. Pero en la segunda carta de Pedro el estilo es abrupto. El significado de muchas palabras sigue siendo un poquito oscuro, principalmente cuando uno analiza el contexto en el cual fueron escritas. Pedro escribió su primera carta utilizando un amanuense que se llama Silvano. ¿Quién es un amanuense? Casi como un escriba, casi como un secretario, ¿verdad? Él se llamaba Silvano. Eso aparece en la primera carta de Pedro 5:12. Pero en segunda de Pedro, Pedro quizás utilizó un diferente amanuense o escribió la carta por sí mismo. Algunos dicen que la escribió él mismo, por eso es que es un poquito tosca y abrupta, a veces no tiene el estilo que Silvano le imprimió a la primera carta. Recordemos que el griego era una segunda lengua para Pedro. Y no era un griego muy fluido, ¿verdad? Era un griego koiné. Era un griego que se hablaba del populacho, ¿verdad? De la gente más baja, que incluso tenía el griego como segundo idioma. Las cartas hablan de temas diferentes. Las cartas hablan de temas diferentes. Primera de Pedro fue escrita para consolar a cristianos que estaban sufriendo. La primera carta de Pedro es una carta que se escribe para consolar a los cristianos que están sufriendo. Pero la segunda carta de Pedro fue escrita para exponer, denunciar y frenar a los falsos maestros. Por lo tanto, no puede ser una carta muy sentimental, ¿verdad? La carta aquí no es una carta sentimental. Aquí es una carta que desnuda a los falsos maestros. Aquí es una carta que propone un hasta aquí a los falsos maestros. Sin embargo, podemos encontrar muchas similitudes entre una y otra carta. Por ejemplo, la salutación apostólica, gracia y paz os sean multiplicadas, es esencialmente la misma en ambas cartas. El autor utiliza las palabras preciosa, virtud, desechar y testigo para mencionar algunos pocos ejemplos. O sea, hay palabras que se repiten. ¿Qué palabra repite usted con frecuencia? ¿Qué palabra repito yo con frecuencia? ¿Cuáles son esas palabras que son repetidas con mucha frecuencia, que se vuelven casi como parte de nuestro vocabulario, ¿verdad? Muy particular. Pedro también las tiene. Testigo, virtud, desechar, preciosa. Son palabras que él utiliza con mucha frecuencia. Se las aprendió muy bien en el koiné, en el griego koiné. Y la repite, y la repite, y la repite, y la repite. En las dos cartas aparece. Aquí hay un vocabulario en común en la primera y la segunda carta de Pedro. Por ejemplo, el paralelo se da, como ustedes pueden ver, en 1 Pedro, por ejemplo, capítulo 1, verso 10 al 12, dice que es inspiración del Antiguo Testamento. Y en 2 Pedro
1, 19 al 21, también vamos a encontrar el equivalente, que hay un paralelo ahí. En el capítulo 1, verso 2 de la primera carta, hay una doctrina de la elección. Y también en la segunda carta, capítulo 1, verso 10, hay una doctrina de la elección. Primera de Pedro 1, 23, hay un paralelo de la doctrina del nuevo nacimiento. Y en el capítulo 1, verso 4 de la segunda carta, se manifiesta esta misma doctrina. En el capítulo 2 de la primera carta, verso 11 y 12, hay una necesidad aquí que se plantea de santidad del pueblo de Dios. Y eso se repite en el primer capítulo, versos 5 al 9 de la segunda carta. En el capítulo 3 de la primera carta, verso 19, algunos ángeles pecaron y estos están en prisión. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, aparece el paralelo. En el verso 3:20, Noé y su familia protegidos, y en 2 Pedro 2:5 aparece su equivalente. En 1 Pedro 4, del 2 al 4, aparece la inmoralidad y el juicio por esa inmoralidad, que aparece repetido en el capítulo 2, verso 10 al 22 en la segunda carta de Pedro. En el capítulo 4, versos 7 al 11 de la primera carta de Pedro, aparece la exhortación a vivir como cristianos. Y en la segunda carta aparece en el capítulo 3, verso 14 al 18. En el 4:11 de la primera carta aparece una doxología y en el 3:18 de la segunda carta aparece también una doxología. Hay más similitud de vocabulario entre primera y segunda Pedro que entre primera Timoteo y Tito, que fueron de Pablo hablando del mismo tema. Vean ustedes. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito fueron escritas por Pablo. Y el tema de las tres cartas es similar, es un tema similar. Y en Pedro, primera carta y segunda carta de Pedro, hay mucha similitud en el lenguaje, aunque los temas son distintos el uno del otro. ¿Cómo aceptarían los padres de la iglesia dentro del canon sagrado una epístola que fue escrita por alguien que decía él mismo ser Simón Pedro y que realmente fue un impostor o un secretario haciéndose pasar por Pedro? ¿Sería un engaño de esta magnitud inspirado por el Espíritu Santo? Claro, pero los padres de la iglesia tienen mucha sabiduría al aceptar segunda carta de Pedro como carta inspirada y canónica. Los temas son diferentes uno del otro, pero el lenguaje es bastante común. Eso es bien interesante, ¿verdad? A la inversa, con 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, que tienen un tema general, un tema muy particular para las tres, un tema común, pero el lenguaje es diferente. Estas, temas diferentes, lenguaje común. Vea usted cómo es la estructura linda de la palabra del Señor que nos ha dado a nosotros como parte de su pueblo. Fecha y lugar donde fue escrita segunda de Pedro. Muy probablemente haya sido antes del incendio de Roma y la persecución a los judíos del año 67 al año 68, porque pareciera ser que la primera carta se escribió en el 65, cuando hay un auge y un apogeo en contra de los cristianos en esta época, ¿verdad? Hay un apogeo en contra, una persecución sistemática de los cristianos en contra de los cristianos por parte del Imperio Romano. La segunda carta, entonces si la primera fue escrita en el 65, la segunda carta es muy probable que se haya escrito entre el 67 y 68 después de Cristo.
¿Dónde se escribió? En Roma. Antes del martirio de Pedro. Antes del martirio de Pedro. ¿Se recuerdan cómo murió Pedro? Clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Él pidió no morir como su maestro porque era indigno de morir de la misma manera que su maestro. Y pidió que la cruz fuera invertida y él clavado con la cabeza hacia abajo. Porque era indigno de morir como Cristo había muerto. En la fecha, veamos, hay personas que dudan, por supuesto hay personas que afirman que es en esta época del 67 al 68, sin embargo los que dudan que Pedro fue el autor especulan que quien escribió esta carta lo hizo entre el año 100 y 150. Pero las personas que hemos llegado a pensar que Pedro fue el autor, creemos que lógicamente tuvo que haber sido escrita poco antes de su muerte, entre el año 67 al 68 después de Cristo. Pedro no dice explícitamente dónde se encontraba él cuando escribió esta carta, como lo hace al escribir su primera carta en 1 de Pedro 5:13. El consenso de los estudiosos parece indicar que Pedro escribió esta carta desde una prisión en Roma, estando prisionero en Roma, poco antes de su muerte, poco tiempo antes de su muerte. Luego de esta carta, Pedro fue martirizado en una cruz, según la tradición, crucificado cabeza abajo o boca abajo, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos fecha y lugar. Es muy probablemente que haya sido en un episodio de su vida en donde está preso y está a punto de ser martirizado como tal, en el año 67 al 68 después de Cristo. Ahora, ¿en dónde estaban los destinatarios a los que Pedro escribe esta carta? Dice que estaba escribiéndole la carta a los extranjeros de la dispersión. A los extranjeros de la dispersión. ¿Se recuerdan ustedes que cuando persiguieron a los cristianos en Jerusalén, se salieron todos corriendo con el peligro de que los persiguieran, pero el peligro principal es que los mataran? Y entonces se fueron a todas estas regiones, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Entonces ahí tenemos, ustedes miren esa parte, ustedes ubíquense ahí en donde está Italia, donde está Grecia, donde está la isla de Creta y donde está África principalmente en la parte de aquí abajo. Aquí está África, miren esta parte azul es África, aquí está Egipto, aquí está Siria, aquí está Italia, aquí está Grecia, la isla de Creta. Y entonces los cristianos se encuentran dispersos porque han huido de Roma y porque han huido también de Jerusalén por esta parte han huido, hacia el Asia, hacia Bitinia, el Ponto, Galacia y Capadocia. Hacia ahí están siendo perseguidos los cristianos. Y a esos cristianos, imagínense ustedes una carta que tenía que circular de iglesia en iglesia. Tenía que ser leída, apreciada, digerida por los hermanos, pero después tenía que ser trasladada a otras iglesias, porque esa era la intención de los apóstoles, que sus cartas fueran cartas circulares. Las cartas apostólicas eran cartas circulares. Tenían que circular de iglesia en iglesia, aunque fueran cartas que se dirigieran a ciertos grupos en particular o de forma bastante genérica, como esta carta que se escribió para los hermanos que están en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. ¿Verdad? Entonces ahí ustedes pueden apreciar quiénes son los destinatarios, dónde estaban. Ahora, ¿qué características tienen los destinatarios? La primera de ellas, son extranjeros. Son extranjeros. ¿Y sabe? Los extranjeros siempre habían sido tratados de mala manera.
Todavía en algunas partes del mundo, a un extranjero lo timan, a un extranjero lo maltratan, de un extranjero abusan de él. 2, son perseguidos, porque no solamente son extranjeros, son perseguidos. El sistema político, el imperio romano los está persiguiendo. Vale la pena que recuperemos un poquito sobre la historia del cristianismo. ¿Se recuerdan que vimos los primeros 500 años del cristianismo? Todavía tienen sus copias, ¿verdad? Y ahí ustedes se recuerdan una y otra de las persecuciones imperiales contra los cristianos. Entonces la segunda, primero extranjeros, segunda perseguidos. Tercero, proscritos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que su fe todavía no es una fe oficial, es una fe subversiva. ¿Cuál era el principal culto que se daba en todas las provincias romanas? El culto al emperador. El culto al emperador. Y eso es no del imperio romano, de todos los imperios anteriores. Faraón, el rey de Babilonia, por ejemplo, también. Estas personas exigían el culto hacia ellos. Entonces también son proscritos, ¿por qué? Porque su fe no es una fe oficial, no se pueden parar ahí en la esquina y decir, mire, yo soy evangélico. ¿Por qué? Porque los persiguen y atentan contra ellos. Entonces, primero extranjeros, segundo perseguidos, tercero proscritos. Y cuarto, acosados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué son acosados? Por los falsos maestros. ¿Qué será? Que los falsos maestros no se quedan solo con sus herejías, llegan a las iglesias. Y la falta de sabiduría y de discernimiento hace que les abramos las puertas de la iglesia y hasta les entregamos nuestros púlpitos. Y son ávidos de querer engañar al pueblo del Señor. Entonces, 4 cosas: extranjeros, perseguidos, proscritos, acosados. Esas eran las características de los destinatarios a los cuales Pedro les hace llegar su segunda carta.